Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Me levanté muy contenta en esta mañana porque ya estábamos de vuelta en casa. Eso sí, teníamos mucho trabajo pendiente. Por mi parte, aquí en la casa, ¿verdad? Teníamos que limpiarla, que volver a ponerla bonita, y mi esposo tenía trabajo también en su taller de carpintería después de que nos fuimos de casa toda una semana. Así que me van a estar acompañando el día de hoy a darle un poquito de amor a nuestra casita. Y oigan familia, si quieren que su casa siempre huela bien, huela rico, no olviden rociar con un aroma rico esos textiles de su hogar como los cojines, las cortinas. Créanme que le aportan un aroma delicioso al hogar. No soy la persona que suele invertir demasiado en decoraciones, ya les he compartido eso, que si voy a gastar en algo decorativo me aseguro que sea algo que va a permanecer conmigo sin importar si está de moda, si está de temporada o no. Así que de vez en cuando sí les acepto que me aburro de lo que tengo en casa y me sirve mucho mover las cosas del lugar de vez en cuando, como que cambiar las flores, ahora ponerlas en un lugar diferente y como que ya se siente un aire distinto en casa. Fíjense que en San Cristóbal estuve viendo que utilizan estas decoraciones para las puertas, así que voy a implementarlo también aquí en la casa y se los comparto a ustedes también. Vamos a darle también un toque fresco a nuestro comedor, vamos a poner flores frescas que acabo de comprar, pero antes me voy a tomar un vasito de agua fría porque el calor del pueblo, familia, está tremendísimo. Yo no sé cómo la estén pasando ustedes, pero aquí en Chiapas sí se ha sentido bastante fuerte el calor. Me han recomendado aquí en el canal ponerle a mis flores, para que duren un poquito más, unas gotitas de cloro y también un poquito de azúcar. Y yo lo he estado implementando y la verdad que sí, me han durado un poquito más, así que les comparto por aquí el consejo por si también les es útil. Siento que mi casa y mi corazón se renuevan cuando hay flores frescas en la mesa. Podríamos decidir vivir los días en amargura, quejándonos por las labores que tenemos delante de nosotros, por la etapa de vida que quizá nos ha tocado vivir. Quizá estés enfrentando algo difícil y te ha tocado poner en pausa tus sueños, poner en pausa tus proyectos personales para poder servir a otros en casa. Sin embargo, siempre podremos encontrar belleza y felicidad en esas pequeñas labores cotidianas del día a día. Tenemos que aprender a ver con otros ojos esas bendiciones que siempre han estado ahí delante de nosotros. Voy a poner a funcionar la robotina en esta mañana para que me ayude con la barrida y la trapeada de la casa, y de mientras voy a empezar a organizar la cocina porque vamos a empezar a cocinar algo rico para la familia. Mi esposo siempre me dice que no entiende por qué me pongo a limpiar la cocina justo antes de cocinar nuevamente, si se va a volver a manchar todo. Y no sé si les pasa a ustedes, pero yo me siento mucho más cómoda cocinando en un ambiente limpio.
Así si se me cae algo a la estufa, bueno, sé que puedo volver a echarlo en la sartén porque mi estufa estaba limpia. Lo mismo si estoy cortando algo y algo se me cae en la cubierta de la cocina, bueno, sé que ese espacio estaba limpio y puedo volver a reutilizarlo. Entonces me siento más cómoda así. Mientras andaba limpiando la cocina me di cuenta que las patas de las sillas estaban bastante sucias, con pelusas, con cabello, bueno, de todo. Estuve pasando por ahí una toallita húmeda y un trapito. No sé si se acuerdan de este comedor, familia, pero es un comedor que compramos usado y tiene pendiente el que retoquemos su color. Esperemos ya pronto. Oigan, familia, recibí algunas preguntas en el video anterior en donde me platicaron que algunas de ustedes o alguno de sus hijos está padeciendo de dermatitis y me preguntan que cómo me curé. Y bueno, les platico solamente un poquito lo que a mí me diagnosticaron, por así decir, es lo que se conoce como dermatitis atópica. Y bueno, en esa temporada que yo les platicaba en el video anterior, yo tuve un brote de verdad gravísimo en donde yo no podía ya ni siquiera mover mis manos, mis dedos, porque estaban rígidos de la piel tan reseca que tenía. Estábamos pasando también por una situación económica realmente trágica, difícil, en donde todos los ingresos se iban a la enfermedad de mi mamá. Ya como que la gota que derramó el vaso fue que un día mi mamá me encontró en el baño llorando a escondidas y con las manos vendadas porque me dolían mucho. No solamente, o sea, me dolían, no me dejaba dormir el dolor de mis manos. Ya se estaba volviendo algo como incluso de las articulaciones, no sé si me explico. Y fue en donde mi mamá, de verdad, en medio de todo lo que estaba viviendo, movió cielo, mar y tierra para poder llevarme al dermatólogo. Y ahí fue en donde me dijeron que tenía dermatitis atópica. Me dieron varias cremas, en especial la marca Cetaphil, no sé si la conocen, es un poquito cara, pero esa fue la que me ayudó bastante a mí. Y me dieron también otras cremas que eran muy específicas para las bombas que traían las manos. Y con eso, la verdad, fui mejorando un poquito, pero el detonante para mí de la dermatitis, más que los químicos que estaba manejando en ese momento en casa, era la situación de mi mamá, ¿no? Como que traía mucho dolor interno, muchas cosas como que no hablaba con nadie. Y bueno, fue tan así que cuando ella fallece, como a los 5 meses yo me recupero completamente y hasta ahorita, o sea, les estoy hablando que tendrá unos 7 años, yo no he tenido ningún brote de dermatitis nuevamente. Trato de cuidarme mucho, mantener muchas cosas como que muy a raya, prefiero a veces bajarle 2 rayitas a sea lo que sea que yo traiga o que esté haciendo, pero estar tranquila, libre de estrés, no tomar ocupaciones o tareas que yo sé que no voy a poder cumplir porque luego terminan en estas cosas. Entonces, bueno, solamente esa experiencia quería compartirles y decirles, ¿no? Si ustedes están pasando por algo así, visiten a un dermatólogo, pero también sean prontos para ver qué es lo que está pudiendo detonar esto, que quizá no hayan hablado con nadie y necesiten hacerlo. La cocina es sin duda el lugar en donde paso la mayor parte del tiempo en mi día a día, así que para mí es muy importante que esté organizada, también que sea un espacio que está bonito visualmente. Creo que de alguna manera tenemos que aprender a romantizar, ¿verdad? Esas áreas de nuestra casa en donde podemos muchas veces como que tener un cierto rechazo, ¿no? Creo que por mucho que te guste la cocina, llegan sin duda esos días en donde no quieres saber nada de ella, en donde no quieres pensar en qué vas a hacer de comer en ese día. Y tener un ambiente bonito como que te inspira a cocinar un nuevo platillo.
Creo que por mucho tiempo he sido la persona que se va por el camino fácil, el camino que no me saca de mi zona de confort, el camino que no me crea inseguridad, que no me crea miedo, pero no he tomado el camino que realmente he querido. Y es algo demasiado triste, familia, porque vamos por la vida como que caminando un camino fácil, pero no el camino que realmente queríamos. Y en este tiempo he aprendido a silenciar mis temores y entonces empezar a caminar por la ruta que parece no ser la más fácil, que parece sacarme de mi zona de comodidad, que me crea un poco de incertidumbre e inseguridad, pero sí el camino que he querido. Muchas veces el miedo, también el qué dirán, nos paraliza al llevar a cabo algo. Y he aprendido que es un poco orgulloso de mi parte pensar que la gente está atenta a cada cosa que estoy haciendo. Realmente, familia, cada persona está metida en sus asuntos. Cada persona está envuelta en sus propios asuntos familiares como para pensar demasiado en nosotros. Así que cada vez que el miedo quiera llegar a tocar la puerta de tu corazón, recuerda esto. No hay razón para que puedas detenerte. Camina por ese camino que quizá te crea incertidumbre, pero que probablemente tú sabes es el mejor para ti y para tu familia. Familia preciosa, y acompáñenme en esta tarde a cocinar algo rico para mi familia. Vamos a hacer un pollo frito a la mostaza con su ensalada de coditos. Vamos a hacer también un agua fresca, una ensaladita de pepino y yo les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Para este delicioso pollo a la mostaza vamos a estar necesitando mostaza, por supuesto, un diente de ajo entero y fresco. Vamos a ponerle también abundante sal, ya que esto es lo que va a sazonar nuestro pollo. Le vamos a poner también una pizca de pimienta, un poquito de paprika, si tienen por ahí, si no, también pueden omitirla. Le vamos a agregar también un poco de naranja, yo solamente le agregué la mitad de la naranja. Le vamos a agregar también un poquito de miel. Y ahora sí vamos a poner todo esto en nuestro pollo y de preferencia si lo dejas unas 4 horas para que se impregne muy bien de sabor.
Para esta receta es mejor si puedes comprar piernas y muslos. Las alas casi no se utilizan. En este caso yo tenía, así que utilicé algunas alitas que tenía por ahí. Pero normalmente se hace con piernas y muslos. Lo voy a refrigerar por un ratito para que se sazone muy bien el pollo. Mientras empezaremos a hacer nuestra sopa fría. Yo ya les he compartido muchas veces esta receta, pero se las voy a compartir nuevamente. Vamos a acompañar esta comida también con un poquito de pepino fresco. Y como dice mi abuela y como dice mi suegra también, aquí traste ensuciado, traste lavado. Y de esa manera no se nos van acumulando mientras estamos cocinando. La sopa fría ya está lista. Ahorita solamente vamos a ponerle por ahí sus sabores, ¿verdad? Para que quede rica. Le voy a estar agregando unos trocitos de jamón de pavo. Le voy a poner mayonesa y crema Chiapas. No sé cómo la conozcan ustedes, pero es crema normal, de esas que utilizamos para los platanitos fritos aquí en nuestro Chiapas querido. Y ahora sí vamos a pasar a freír nuestro pollo. Y debo decirles, familia, si a ustedes les da un poquito de pendiente el que el pollo les quede crudo, pueden hervirlo normal como si fueran a hacer un caldito de pollo. Ya que tienen su pollo cocido, ahora sí le agregan todos los condimentos, la salsita que les acabo de compartir y ponen a freír su pollo. Y en cambio, si te decidiste por seguir el mismo procedimiento que yo, te aconsejo que insertes un palillo, un cuchillo en tu carne. Los jugos tienen que salir de un color transparente. Si en algún momento ves que salen en color rosado o color rojo, quiere decir que la carne todavía no está lo suficientemente cocida. Mi esposo estuvo trabajando en algunos proyectos que tenía por entregar a algunos clientes, así que por aquí anda, en hombre trabajador. Voy a empezar a servir la comida porque cuando hay un hombre que hace trabajos manuales en casa, hay que asegurarnos de alimentarlos bien, muchísimo más si el clima está como ahora. Aquí hace un calor tremendísimo en el pueblo. Ya está la sopita fría, nuestro pepino y por aquí está el pollo a la mostaza. Proporciones en esta tarde. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te pedimos que lo compartas con quienes lo tienen. Te damos gracias, Señor. Qué rico, ¿eh? Buenísimo. ¿Rico o no rico?
sin plazas comerciales, sin lugares con una gran cantidad de personas. Así transcurre la vida viviendo en un pueblo. Se ha vuelto un constante recordatorio de que los momentos más felices de la vida realmente no cuestan nada. A ver, ¿qué te hizo papá? Si son suficientes, creo que no van a ser, espero que no se me caigan. Dicen por ahí que un buen día empieza desde la noche anterior, así que ya les he compartido que me gusta planear desde una noche antes qué es lo que vamos a desayunar. Así que voy a limpiar un poco de frijolitos para ponerlos a cocer mañana temprano. Poner los frijoles en remojo desde una noche antes ayuda mucho a eliminar los antinutrientes y también a que sean más fáciles de digerir para el organismo. Y también te va a ahorrar gas, se van a cocinar en menos tiempo. Vean nada más, este pajarito ya solamente le falta hablar. En toda esta semana se puso como que a mover demasiado la boca, como queriendo decirnos algo. ¿Vas a comer frijolitos con nosotros? ¿Vas a comer mañana con nosotros? ¿Qué es? ¿Qué me quieres decir? ¿No? ¿O sí? ¿Quieres comer? ¿Comidita? ¿Vas a comer mañana con nosotros? Familia preciosa, les agradezco mucho que hayan venido nuevamente a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Deseo que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.